Los asesinos en serie han sido el terror de muchos, ya que puede haber uno viviendo al lado tuyo, y tú nunca lo sabrías hasta que fuese muy tarde. Los motivos para asesinar personas varían mucho entre cada asesino, algunos lo hacen por placer, otros porque guardan odio contra la sociedad y de alguna manera desean vengarse. Lo cierto es que sus atroces crímenes llaman la atención a las personas, tanto es así que algunos de estos han encontrado la fama a través de asesinar. Aunque esto no los exime de sus crímenes, recuerda que por muy interesantes que resulten sus historias, sus acciones resultan horrendas. Así que en este video veremos los 5 asesinos en serie más aterradores y a la vez famosos de la historia. Número 5. Este top lo abre uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos. Ted Bundy nació en el año de 1946. Vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Pero se dice que de pequeño Ted de tan solo 3 años sufría maltratos por parte de su abuelo. Desde ahí fue generando una actitud agresiva debido a todo el maltrato que éste recibía. Su vida criminal no comenzó con asesinatos sino más bien con pequeños robos o hurtos. Pero a la edad de 27 años se encontró con una universitaria llamada Johnny Lenz de tan solo 18 años. Ted la golpeó y posteriormente introdujo objetos en la parte íntima de la chica, pero esta sobrevivió a este ataque. Aunque desde ahí sufrió daño cerebral irreparable, este se podría decir que fue su primer gran crimen. La mayoría de víctimas fueron universitarias, ya que solía merodear las universidades en las noches. Aunque luego de haber cometido varios asesinatos, comenzó a atacar a la luz del día. Sus métodos para secuestrar a sus víctimas parecían impecables, pero luego de que la policía entrara en alerta por la cantidad de desapariciones, fueron encontrando pistas, que luego de más de 36 asesinatos comprobados, aunque se dice que pudieron ser muchas más, las cuales solo confesó 30, los crímenes fueron cometidos entre 1974 y 1978. En su juicio, fue declarado culpable de todos los cargos de asesinato y secuestro agravado, a lo cual fue sentenciado a la silla eléctrica. Se dice que la inteligencia de Ted Bundy era su fuerte, tanto era así que encontró la forma de escapar de prisión en 2 ocasiones, aunque esto no le sirvió para salvarse de la silla eléctrica, ya que posteriormente fue atrapado de nuevo. Su ejecución fue llevada a cabo en 1989. Pero inclusive en sus últimos minutos de vida Ted nunca perdió su característica sonrisa. Número 4. Richard Ramírez tuvo una infancia dura, ya que su padre, que era un ex policía originario de Ciudad Juárez, los maltrataba mucho, les propinaba salvajes palizas a todos, en especial a Richard. Lo que creó en él una cierta fascinación por la violencia. Esto se vio acrecentado ya que Richard pasaba mucho tiempo con su primo Miguel Ramírez, quien fue un boina verde y veterano condecorado de la Guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando, torturando, asesinando y posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, Miguel le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra, y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. E inclusive Richard estaba presente el día que Miguel mató a sangre fría a su propia esposa. Algunos cuentan que inclusive la sangre de esta le salpicó a Richard, pero este solo se emocionó al sentir contacto con ella. Esto marcó su vida y cada vez iba presentando más y más fascinación por la violencia, empezando su carrera criminal con el consumo de drogas y robos pequeños, crímenes por los cuales fue mandado a prisión múltiples ocasiones. Pero salía libre bajo fianza, hasta que, un día de junio del año 1984, el acechador nocturno, como también era llamado, tras consumir cocaína, salió en su coche y se detuvo en la calle Glassell Park en Los Ángeles, frente a la casa de una anciana de 79 años de edad, de nombre Jenny Vinco. El asesino entró por la ventana y atacó a la anciana, violándola para luego apuñalarla, propinándole múltiples laceraciones que le ocasionarían la muerte. Se dice que Richard mató alrededor de 14 personas antes de ser capturado,
y dieron con él, ya que su última víctima logró salir con vida del ataque. Y se encontraron sus huellas dactilares que ya estaban registradas por sus arrestos previos. También un vecino anotó las placas de la camioneta de Richard ya que le había parecido sospechosa. Pero se intentó dar a la fuga, aunque su rostro estaba en todas partes. La policía tuvo que intervenir para que no fuese linchado por un grupo de personas de la comunidad. Richard fue sentenciado a pena de muerte, aunque no fue necesaria su ejecución ya que murió de causas naturales en 2013. Su cuerpo no fue reclamado por nadie, así que fue incinerado. Como dato curioso se dice que Richard escuchaba la canción de Nightcrawler del grupo AC/DC, y de ahí fue donde salió su apodo. Número 3. A diferencia de los demás en este top, Manson, aparte de cometer asesinatos, era líder de una secta llamada la familia Manson, creada a principios de los 60. Charles había creado un carisma capaz de convencer a las personas a cometer asesinatos por él, aunque se dice que también participaba activamente en ellos. La vida de Manson fue muy complicada, ya que su madre era sexo servidora, que fue múltiples veces arrestada por robo. La mayor parte del tiempo Charles vivió con sus tíos, aunque luego estos lo llevaron a un orfanato, donde se escapó y trató de volver con su madre, aunque ella lo rechazó. Esto lo obligó a tener que robar para sobrevivir. Fue encarcelado múltiples ocasiones pero siempre lograba escapar de las prisiones, hasta que empezó a conocer más jóvenes que no tenían familia, y cada vez se unían más, hasta que creó oficialmente la familia Manson. Y precisamente eligió este nombre ya que él les ofrecía la familia que nunca habían tenido. Charles creía que se iba a producir una guerra entre razas. Y este solo quería precipitarla, dejando símbolos nazis en todos sus asesinatos. Manson siempre quiso que su mensaje llegara lo más lejos posible. Así que pensó en hacer una canción, pero el productor Terry Melcher se negó. Entonces, en venganza, Manson mandó un grupo de jóvenes de la familia a la supuesta casa de este. Pero en cambio ahí se encontraba viviendo la familia Polanski. Sharon, quien estaba embarazada a punto de dar a luz, se encontraba en compañía de 2 actrices más. Manson no tenía nada en contra de ellas o de su esposo, el famosísimo Roman Polanski. Pero él los había mandado creyendo que era donde vivía Terry Melcher, el productor de música, que los había rechazado, aunque esto no los detuvo. Los integrantes de la familia atacaron brutalmente a todos los ahí presentes, asesinando a 3 actrices famosas de esa época. Un crimen que impactó a todo Estados Unidos. En su juicio, Manson actuó de manera extraña, dejando a todos en la sala sorprendidos. Fue sentenciado por los crímenes aquella noche cometidos, pero esto no hizo más que agrandar su fama. Poco a poco su nombre fue haciéndose más conocido, e inclusive daba entrevistas desde prisión. Hasta su muerte en 2017, cuando falleció de causas naturales, jamás fue ejecutado a pesar de estar sentenciado a muerte. Se dice que gracias a todo lo que estos asesinatos habían desatado en la opinión pública, el movimiento hippie fue desapareciendo, ya que Charlie era integrante de este movimiento y por ende recibió malas críticas. Número 4. Este payaso se te podría hacer agradable, o inclusive un tipo bonachón. Pero quien se encuentra debajo del maquillaje es uno de los criminales más peligrosos de la historia. John Wayne Gacy, o por su alter ego, Pogo el Payaso, fue un asesino serial muy conocido. Su historia comienza en Chicago, Illinois. Y a diferencia de los demás en esta lista, Johnny, como era llamado por su madre y hermanas, vivían en una familia aparentemente normal. Más sin embargo, el padre era un alcohólico que solía golpearlos y ser extremadamente duro con Johnny, hasta que un día, un tío abusó sexualmente de él. John siguió con su vida, aunque esto le generó un trauma. Aún así se casó en 1964 y tuvo una hija, pero esto no calmó su impulso y deseo sexual, ya que en 1967 abusó sexualmente de un chico de 16 años. Aunque John no acabó con su vida, el chico sobrevivió al ataque, pero por miedo no interpuso una denuncia, hasta que un día, decidido que en vez de dejarlos libres, los mataría, esto para dejar menos pistas.
Pero al hacer esto encontró mayor placer sexual y desde ese momento no dejaba vivo a ninguna de sus víctimas. Para no dejar ninguna pista, John escondía los cadáveres bajo el suelo de su casa. Fue un método bastante eficaz, ya que nunca se le vio haciendo algo sospechoso. Y este bajo perfil también era porque, a pesar de tener una situación económica bastante estable, se vestía de payaso para obras de caridad, fiestas de cumpleaños o cualquier otro evento que necesitara uno. Todos en la comunidad lo veían como alguien respetable, un ciudadano ejemplar, mientras que en la noche se convertía en un depredador en busca de su presa. John se salió con la suya más de 10 años, hasta que un día su suerte se acabó. Y luego de secuestrar a un joven que había llegado donde él a pedir trabajo, la policía empezó a investigarlo. Y gracias a sus anteriores crímenes consiguieron una orden de registro a su propiedad. Cuando los agentes llegaron, sintieron un olor nauseabundo que los alertó. Se encontraron restos humanos en el sótano, aparte de muchas pertenencias personales de las víctimas. Así que John fue capturado y posteriormente interrogado. Las pruebas eran demasiadas, así que decidió confesar. Posteriormente en su juicio, la defensa de este trató de muchas formas de probar su inocencia. Pero esto no fue posible debido a la cantidad de pruebas que se encontraron, sumado a su propia confesión que no pudo retractarse, así que fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato y violación. Fue ejecutado al siguiente día por inyección letal, y sus últimas palabras fueron, y cito textualmente: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo". Así fue como terminó una de las historias más infames de asesinos seriales. Número 1. En el puesto número 1 tenemos a Jeffrey Lionel Dahmer, y debido a su reciente notoriedad, se ha vuelto en uno de los asesinos seriales más mediáticos de la historia. A pesar de su muerte en 1994, su fama ha ido creciendo cada vez más, pero no está en el primer puesto solo por esta, ya que sus atroces actos no se quedan atrás. La infancia de Dahmer no fue tan conflictiva como la de los demás en este video, se podría decir incluso que fue normal. Aunque un poco solitaria, eso sí, pero la fascinación por los cadáveres empezó cuando vio a su padre sacando esqueletos de animales muertos que se encontraban debajo de su casa. Y con el tiempo, comenzó a recoger animales muertos para examinarlos y conservaba huesos. Fue un niño con pocos amigos por su extraño comportamiento. En su adolescencia se volvió un alcohólico que se pasaba bebiendo incluso en clases, hasta que en una ocasión, sus padres salieron de viaje. Así que se quedó solo en la casa, y un día que se dirigía hacia esta, se encontró con Steven Hicks, que se dirigía a un concierto y estaba pidiendo aventón. Dahmer paró el carro y lo convenció de ir a tomar un par de cervezas a su casa. El chico aceptó. Posteriormente Dahmer afirmó que se sentía atraído por este, pero cuando Steven comenzó a hablar de chicas, sabía que cualquier propuesta amorosa iba a ser rechazada. Así que se conformó con que iban a ir a su casa, pero cuando Steven se quería retirar, Dahmer lo atacó por la espalda golpeándolo en la parte de atrás de la cabeza, para posteriormente estrangularlo. Luego de haber cometido el crimen, Dahmer realizó ciertos actos sexuales con el cuerpo. Y posteriormente borró toda evidencia de crimen y siguió con su vida normal. Este fue su primer asesinato. Dahmer incluso se enlistó en el ejército y estuvo de servicio, pero por el problema de alcoholismo que tenía, fue dado de baja e intentó valerse por sí mismo, pero todo lo que ganaba se lo gastaba solamente en alcohol. Entonces regresó con su padre. Pero Dahmer era constantemente multado por actos inmorales, así que su padre decidió mandarlo con su abuela. Al principio este trató de ser un buen nieto, pero poco a poco sus impulsos sexuales volvían a su cabeza, así que comenzó a secuestrar chicos para abusarlos sexualmente y posteriormente asesinarlos. Borraba mucha de la evidencia, haciendo que la policía no dé con él, hasta que en su último crimen la víctima, que era Tracy Edwards, logró escapar con vida y dar parte a la policía. En su casa fueron encontradas muchas partes humanas, incluyendo cabezas. Debido a la cantidad de pruebas encontradas se declaró culpable, pero alegó demencia.
aunque esto fue desestimado luego. Así que fue sentenciado al Instituto Correccional de Columbia, donde fue asesinado posteriormente por el convicto Christopher Scarver, quien lo atacó por la espalda con un tubo de acero, dándole fin a uno de los asesinos seriales más aterradores de la historia. Se dice que Dahmer, aparte de matar a sus víctimas, comía parte de ellas y practicaba necrofilia. Algo que a muchos de los que aparecieron en este top les daría asco. Es por esto que se queda en nuestro top 1. Gracias por llegar al final del video. Se despide de ustedes el acechador nocturno, no sin antes desearles una feliz noche. Y recuerden, si desean apoyarme, pueden suscribirse y darle me gusta al video. Es gratis y para mí es una gran ayuda.